Le hemos colocado como título a esta predicación: dos conquistadores. Dos conquistadores. Le decía, no sé si tuvo la atención de leer y estudiar un poco este capítulo 9, pero nos habla de dos escenarios y nos hablan de dos personajes distintos uno del otro. El capítulo 9, del versículo 1 al 8, nos habla de un primer conquistador, y del versículo 9 en adelante nos habla de otro. Pero Dios quiere hablarnos acerca de ellos. Mientras revisaba en la semana esta predicación, veía con un poco más de claridad lo que estamos viendo como sociedad en el siglo XXI en los eventos que están pasando en Europa. Porque entendí y confirmé lo que la Biblia siempre ha dicho, que Dios es soberano y Él tiene control de las cosas que suceden sobre esta tierra. Nada de lo que sucede escapa a la voluntad de Dios. Y si algo sucede es porque Él lo ha permitido. Entonces tenemos que tener eso en nuestros corazones para tener paz y tranquilidad de que Dios tiene control de los eventos que la humanidad le tocan vivir. Hay una palabra profética en el capítulo 9 y tiene que ver con el futuro. Esta profecía que hemos leído, particularmente la del versículo 1 al versículo 8, se escribió 200 años antes que sucediera. Fíjese, cuando Zacarías recibe esta palabra de Dios, se escribió 200 años antes que sucediera. Para nosotros, ahorita que le comienza a hablar un poco acerca del tema, pues ya también es historia para nosotros, porque ya la leímos. Pero cuando le escribe Zacarías y se plasma en la palabra, era un evento futuro que estaba por suceder. Y como cristianos nosotros estamos llamados a confirmar y constantemente estar viendo lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos enseña, porque allí encontramos la palabra para el tiempo presente. Vamos a un poco de introducción para entender el pasaje y vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 6 y 13. Lo que encontramos en el capítulo 9 de Zacarías tiene que ver con un reino futuro. Uno de ellos tiene que ver con el reino mesiánico del Mesías, de Jesús, que vendrá como Rey Supremo y conquistará y traerá una paz que nunca terminará. Y la promesa que Dios le hizo a Abraham desde el Génesis y que encontramos ahora en el segundo libro de Samuel que le hizo a Abraham Dios, se cumplirá por fin. Dice el texto 6, segunda de Samuel 7: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Fíjese qué escena tan fuerte la que estamos leyendo. Dios traía un juicio a su pueblo y era a través de los filisteos que ellos venían para aprender, para atemorizar al pueblo de Dios. Y el pueblo, en lugar de buscar a Dios, ¿qué le dijo a Samuel? Hazlo tú, Samuel. Pide a Dios por nosotros, que nos guarde de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y la sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová, ¿qué, hermanos? Le oyó. ¿Sabe que Dios siempre ha cuidado a su pueblo en todos los lugares donde ha estado? ¿Sabe que la iglesia somos el pueblo de Dios también? Y que también Dios prometió cuidarnos por encima de las circunstancias. A veces tal pareciera como que eso se nos olvida y nos amedrentamos y tenemos temor como la gente que no conoce a Dios, y no debiera ser así, porque Dios cuida de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y aconteció, 10, que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día
con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Fíjese, ni tuvieron que pelear. ¿Está conmigo? Segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel 7, 6 y 13. Es el texto que estoy leyendo. Estoy en el texto 10. Y aconteció, ¿sí? A ver, sí, es primera, hermana. Efectivamente. 7:6. Primera de Samuel 7:6. Estoy en el 10. Y aconteció, ¿sí está ahí? Que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Es un evento, una batalla entre los filisteos y los judíos. Los israelitas tenían temor de que vinieran los filisteos contra ellos, los llevaran presos, los mataran con sus familias. Pero vemos cómo Dios los cuidó, hermanos, cómo Dios protegió a su pueblo. Esto es algo que encontramos constantemente en la palabra de Dios, que Él cuida de su pueblo y cuida de su iglesia. Y eso debe de traer mucha tranquilidad y mucha paz en el corazón del cristiano. Nos habla la Biblia, en el Nuevo Testamento encontramos constantemente una frase que nos habla de la venida del Señor. ¿Cómo será la venida del Señor? Y siempre que pensamos en eso, nos preguntamos cómo será ese evento cuando Cristo regrese. ¿Cómo será el momento cuando Cristo venga por nosotros y podamos nosotros ver su gloria? Porque Él prometió regresar y vendrá con un juicio. Hay una parte en el libro de Ezequiel, capítulo 39, vaya conmigo, versículo 39. Libro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 39. Versículo 1, perdón. Y aquí encontramos uno de los eventos futuros que presenciarán los que estén en su momento, y tiene que ver con la guerra de Gog y Magog. ¿Sabe que, por cierto, lo que está sucediendo ahorita en Europa con la cuestión de Rusia involucrado en este evento que estamos viendo, ese país está en la Biblia y será uno de los que participarán en la guerra del Armagedón? Por eso eso es crucial que debemos saber como iglesia qué representa lo que estamos viendo o qué dice la Biblia al respecto. Porque ese país del norte, donde vendrá los ejércitos del norte acompañados de los árabes para destruir a Israel, bajarán de ese lugar de Rusia hacia el Medio Oriente. Ezequiel dice en el versículo 1: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesac y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Lo que describe aquí Ezequiel es uno de los eventos futuros donde sucederá que vendrá una batalla de Gog y Magog, que son dos reyes. Habla de un valle donde se llevará a cabo este evento. Y será tanta la matanza, la mortandad en ese lugar, dice el texto 4, que las aves de rapiña se comerán los cuerpos. Será tanta la gente muerta, los cuerpos en el suelo, hermanos, que las aves de rapiña se alimentarán de ellas. Es un evento futuro. Dice que las fieras del campo te he dado por comida, sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y encontramos una de las profecías que están por cumplirse. Dios lo ha dicho y Dios así
se cumplirá, hermanos. Armagedón también nos habla en Apocalipsis capítulo 19. Vaya conmigo a un texto más para cerrar la introducción. Apocalipsis 19, 17, en el tiempo de la gran tribulación, nos habla algo muy parecido. Juan vio en ese momento, en el tiempo futuro. Usted me alcanza, Apocalipsis 19, 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia y a los creyentes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y aquí nos está hablando de la segunda venida de Cristo. El mundo entero estará en contra del Mesías, pero Él ya no viene como redentor, Él viene como juez, Él viene a juzgar. Y todos aquellos que se opongan al decreto de Dios van a sufrir las consecuencias. Entonces encontramos eventos futuros donde Dios ya estableció cómo van a ser, y eso no va a cambiar, ni nadie lo puede cambiar. Cuando vemos eventos que suceden, hermanos, debemos de respetar y estar atentos al plan soberano de Dios. Amén. Con eso en mente, vamos a ir al capítulo 9 de Zacarías, versículo 1. Uno de los grandes estrategas militares de guerra que encontramos registrados en los libros de historia, valga la redundancia, del ser humano secularmente hablando, es Alejandro Magno o Alejandro el Grande, un militar general griego que comandó su ejército y que en 3 años conquistó casi el mundo entero de su tiempo. Alejandro Magno no era cristiano, ¿verdad que no? No conocía a Dios, era un hombre impío, era un militar que le gustaba conquistar nuevos países, nuevos territorios. Él no era un hombre que tenía temor de Dios. Y es de este hombre que habla el capítulo 9 de Zacarías, de Alejandro Magno. Del versículo 1 al versículo 8 habla de un conquistador que conquistó casi la gran mayoría de los países del mundo que existían en ese momento. Y sabe que este pasaje, o el capítulo 9 de Zacarías, se escribió 200 años antes que naciera Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Es decir, él ni siquiera sabía, ni siquiera había estado en esta tierra, y ya Dios había hablado que este hombre, Dios lo utilizaría para juzgar al mundo y para cuidar a su pueblo. Esto es tremendo. Es decir, Dios en su soberanía, en su poder omnipotente, como Dios poderoso, puede traer juicio al mundo entero, pero preservar la vida de su pueblo. Que eso fue lo que pasó con Alejandro Magno. Él comienza a conquistar los países de Siria, en la parte norte de Israel, y él viene hacia el sur y quiere llegar a Egipto, conquistar todas esas tierras. Pero para poder llegar a Egipto, después de que conquista Siria y el Líbano, él se encuentra con Israel para poder llegar a Egipto. Y sabe que cuando llega a Israel y le toca conquistar a Israel, a Judá mejor dicho, sabe que Dios se le presenta a Alejandro el Magno y le dice: no, a mi pueblo no lo tocas. Y de manera soberana conquista a todos los pueblos de ese lugar, con excepción de Judá. Se salta y llega a Egipto. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos, que trae juicio sobre el mundo entero, pero siempre cuida a su pueblo. Y es el Dios al cual nosotros adoramos y le hemos entregado nuestra vida en Cristo Jesús. Vamos entonces a estudiar y a leer la palabra. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac. Aquí la palabra profecía en el griego significa carga, algo pesado,
algo que se usa como carga pesada sobre algo, sobre alguien. Entonces la palabra dice: esta es la carga de Jehová. Esta es la lápida pesada que Dios ha dicho que va a pasar. Habla de algo pesado, y es contra la tierra de Hadrac. El juicio vendría entonces, según esta profecía, sobre la tierra de Hadrac. La ubicación de esta tierra es muy incierta, el lugar, pero nos habla, según la historia, de dos reinos, porque la palabra Hadrac significa punzante y blando, como que es algo ahí contradictorio, y se está refiriendo al reino unificado de los medos y de los persas. Recordemos que quien conquistó al reino medo-persa, ¿quién fue? Fue Alejandro el Grande. Este imperio medo-persa estaba constituido por dos reinos o dos imperios, los medos y los persas. Los medos eran más nobles, más tranquilos, y los persas eran más agresivos militarmente hablando. Entonces la palabra nos habla, en esta profecía, dice la palabra de Dios, la carga pesada de la profecía, de la palabra de Dios, vendrá contra Hadrac, contra los medos persas, y sobre Damasco, que está en Siria. Entonces Dios comienza a traer un juicio en esa parte del mundo, y utiliza a Alejandro el Grande para entrar en batalla contra los sirios, y los conquista, y también conquista a los medos y a los persas. Entonces encontramos que Dios usa a estos personajes gobernantes de los países para cumplir sus planes. Por eso es que ahorita, con lo que está pasando allá en Europa, hay que estar observando eso con el lente de Dios. Humanamente es muy triste lo que está sucediendo, pero Dios tiene control y permite que estos gobernantes hagan lo que están haciendo, y no escapa a la voluntad de Dios. Entonces, la primer piedra o carga que viene es contra el gobierno medo-persa y contra los sirios. Versículo 2. También viene otro juicio, otra carga contra Hamad. Será comprendida en territorio del este. Hamad es otro de los pueblos o ciudades que conquistó Alejandro, y que estaba cerca de los sirios, en la costa sur, casi llegando hacia donde estaba Egipto, y tiene que ver con los fenicios. También la conquistó Alejandro, dice el texto, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Fíjese que en aquel tiempo me encontré como dato que la ciudad de Tiro y de Sidón eran habitadas por personas muy inteligentes, intelectualmente muy sabias, gente muy sabias en esos lugares. Podemos encontrar en Ezequiel, no vamos a leerlo, pero Ezequiel 28, del 12 al 15, del 11 al 19, encontramos el registro de este grupo, de esta ciudad de Tiro y de Sidón. Entonces también vendría un juicio de parte de Dios para esta ciudad de Hamad, según el texto 2. Versículo 3. Bien que Tiro se edificó fortaleza, y amontonó plata como polvo y oro como lado de las calles. ¿Sabe que siempre esta ciudad de Tiro, en el tiempo de Alejandro, cuando él estuvo en esta tierra, esta ciudad de Tiro, eran muy sabios y tenían mucho oro? Y según la historia dice que ellos se construyeron una ciudad sobre una roca en el mar, para que nadie pudiera llegar hacia ellos. Pero llegó o apareció Alejandro el Grande y los conquistó. Dice el versículo 4 de Zacarías 9: he aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío. Porque la ciudad que se levantó Tiro estaba en el mar. Pero algo interesante que encontramos aquí, no dice que Alejandro el Grande los empobreció. ¿Quién fue? Dios. ¿Sí logra verlo, hermanos? He aquí, el Señor la empobrecerá. Por alguna razón Dios permite eventos
que estremecen nuestras vidas, porque Dios está trayendo juicio a esas naciones. No conocemos todo lo que sucede ahorita en lo que está pasando ahí. Cómo se comportan ellos, no lo sabemos. Pero aquí la palabra dice que esa ciudad fue Dios quien la empobreció y la hirió en el mar, y ella será consumida en el fuego. Y esto es tremendo, hermanos. Cómo Dios es el que orquesta la historia de la humanidad. Esto me llevó en lo particular, hermanos, a Mateo 24, 21. Vaya conmigo. Vamos a ir al libro, o al evangelio, mejor dicho, de Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y el texto 21. Voy a leer un poquito de atrás para entenderlo. Versículo 16 de Mateo 24. Esto nos habla o nos está describiendo la segunda venida de Cristo, los eventos que van a suceder cuando Cristo venga por segunda vez. Versículo 16. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Según estos versículos, hermanos, nos habla que cuando eso suceda, cuando ese evento de la venida de Cristo, segunda venida, no hay tiempo para nada. Lo que se hizo, hizo. No tienes tiempo para corregir. Te tomará por sorpresa el evento si tú estás en ese momento, en ese lugar. Hermanos, el encuentro con Dios, nadie tendrá una segunda oportunidad para corregir. Eso hay que hacerlo ahorita que estamos en vida y en la gracia de Dios. Cuando describe esto, nos habla que no hay segundas oportunidades. 19. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y esto nos habla, hermanos, que en ese momento de la venida de Cristo, antes vendrá, hermanos, una tribulación. Si podemos leer la historia y las tragedias que hemos leído, los genocidios, las guerras mundiales, no se comparan con el evento que estará antes a la segunda venida de Cristo. Esto que estamos viendo, hermanos, solo es una muestra de lo que vendrá. Dice el texto 21, vendrá entonces una gran tribulación, una situación que al mundo lo estremecerá. El mundo le costará explicar lo que están viendo con sus ojos. Y eso es lo que está describiendo Zacarías 9. Eventos que sucedieron futuros, porque cuando lo escribe Zacarías todavía era para un tiempo futuro. Las caídas de los medopersas, Tiro, Sidón, esos pueblos fueron aplastados porque vino un juicio hacia ellos. Entonces, Dios quiere que tengamos presentes nuestra mirada espiritualmente hablando en los eventos futuros. Vamos a ir a ver un poco más acerca de estos tiempos futuros en Ezequiel capítulo 28, versículo 1. Vamos a avanzar, esto nos lleva un poco de tiempo, pero es necesario ir entendiendo y discerniendo lo que la palabra nos habla. Ezequiel 28, 1. Vino mi palabra de Jehová diciendo, es decir, Dios le comunica a su siervo el mensaje: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho. Aquí vamos a leer un poco cómo era la gente de la ciudad de Tiro cuando es conquistada por Alejandro el Grande. Esto es lo que estamos leyendo. El comportamiento de los habitantes de Tiro antes y por qué vino el juicio de Dios sobre ese pueblo. Hijo de hombre, di al príncipe o al gobernante de Tiro, así ha dicho Jehová del Señor. Y esto nos habla, hermanos, que siempre que Dios trae un juicio, antes que venga, Él advierte. Que tenerlo presente. Cuando usted ve que sucede algo, siempre, de alguna manera, ya Dios mandó anticipadamente una advertencia. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, o al presidente, o al gobernante de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, ¿qué? Yo soy un Dios
en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Era una gente orgullosa la de Tiro, hermanos. Se sentían que nadie podía quitarlos. Hombres orgullosos, prepotentes. ¿Y encabezado por quién? Por el gobernante, por el líder, por el presidente. Ve y dile a este hombre que se siente Dios, a este hombre que piensa que no hay nadie en que pueda destruirlo. Y viene el juicio, hermanos. Versículo 3. He aquí, tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha, ¿qué, hermanos? ¿Está conmigo? Texto 5. Su corazón. ¿Sí logra ver lo que está describiendo aquí Ezequiel, hermanos? Un gobernante, una nación poderosa, orgullosa, rica y sabia, y eso provocó que su corazón se enalteciera. Y esto, hermanos, se repite constantemente. El país que se siente poderoso, rico y sabio, cuando Dios lo confronta, es porque ese país, ese pueblo está yendo en contra del mismo Creador. La gente de Tiro, hermanos, era gente económicamente con mucho dinero. Militarmente estaban muy bien, pero eso provocó en sus corazones, ¿qué? Orgullo. Nadie puede conmigo. Inclusive se fueron en contra del mismo Dios. Sigue describiendo Ezequiel cómo era la gente de Tiro, vuelvo y repito, antes que viniera Alejandro el Grande y los conquistara. Versículo 7. Por tanto, y aquí viene el juicio, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. ¿Y sabe qué? Se cumplió. Esa nación tan imponente en su época, que despertaba a todos y los inquietaba, Dios le dice: yo traeré gente extranjera y te va a destruir lo que tú te sientes tan orgulloso. En lo que tú piensas que nadie puede quitar, yo lo derribaré. Y sabe que yo leía un poco, hermanos, acerca de esta ciudad. Dicen que ellos edificaron en medio del mar una roca muy grande para que nadie pudiera conquistarlos. Una roca tan grande que tenía muros, no sé, quizás de 20 metros de altura, para que nadie pudiera entrar a ellos. Era tan difícil militarmente que alguien los conquistara, hasta que apareció este hombre, Alejandro, y los conquistó. Pero viene aquí el juicio de Dios, hermanos. Siempre es Dios quien orquesta las situaciones, o permite o usa inclusive a la gente impía, porque Alejandro el Grande no era cristiano, vuelvo y repito, era un impío pagano. El texto sigue diciendo: manchará tu esplendor. 8. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios. Tu hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Y sabe que esto que está describiendo aquí Ezequiel, si usted lee la historia, este gobernante de Tiro, cuando Alejandro el Grande lo asesinó, fue lo que le dijo. Estas palabras: yo soy Dios y nadie me puede matar. Y Alejandro le quitó la vida. 10. De muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Qué profundo, ¿eh? El Dios eterno poniendo orden y usando a los incrédulos para cumplir sus planes. Ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído, hermanos. Texto 12. Leamos el 11. Vino ahí palabra de Jehová diciendo, viene otra vez: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Una vez más, ¿sobre quién? Sobre el gobernante, sobre el presidente. Y esto, hermanos, sucede antes que acontezcan los eventos.
Es decir, siempre Dios tiene misericordia y siempre Dios habla, pero el hombre no quiere escuchar. El hombre quiere seguir siendo y se cree Dios. Y piensa que Él controla a la gente y la humanidad. Pero quien realmente controla a la humanidad se llama Dios. Cristo Jesús. Amén. Dice el texto 12. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, que yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló, ¿qué, hermanos? Maldad. Aquí está hablando de quién, hermanos? De Satanás. ¿Qué significa? Que todos esos gobiernos donde Dios trae juicio por su orgullo, por su prepotencia, están guiados por quién? Por Satanás. Fíjese, qué sabiduría. Satanás es el que está ahí. Detrás de eso está Satanás. Ahora, Satanás, a diferencia de Dios, Dios es omnisciente, ¿verdad? Él puede estar en todos los lugares. Satanás no. Él solo puede estar en un solo lugar a la vez. Y ¿sabe qué, hermanos? En ese tiempo, Él colocó su trono, ¿en dónde? En Tiro. En ese país, en esa ciudad, Él estableció su base militar. Y ahí fue donde vino Dios y trajo juicio. Hermanos, esto nos habla de cuánto tiene control Dios de las cosas que están sucediendo. Esta nación de Tiro, que nos está aquí hablando Ezequiel, nos habló de un apogeo y un esplendor como muy pocas ciudades. Pero lo que nos quiere revelar aquí Dios, hermanos, es de que detrás de ese gobierno, de ese líder que estaba ahí, había un ser espiritual que lo estaba manejando a su antojo, haciéndole creer que él podía controlar el mundo entero. Y sabe que, hermanos, eso es imposible. Nadie puede estar por encima de Dios. Y detrás de lo que estamos viendo, esto nos ayuda a entender un poco lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Eso que sucede allá atrás, allá, hermanos, puede ser que detrás de eso, espiritualmente, esté Satanás trayendo, manipulando y manejando, porque él puede manipular la mente del hombre, hacerle creer que nadie puede contra ellos, que nadie puede detenerlos. Y cuando yo leía esto, hermanos, yo le daba a Dios gracias por haberle conocido, porque ese Dios que orquesta todo esto es el Dios que me cuida, el Dios que me guarda y el que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No podemos avanzar porque se ha extendido mucho. Sin embargo, vamos a orar a Dios que nos permita continuar el siguiente martes y poder culminar con este pasaje de la profecía que Dios trajo, vuelvo y repito, 200 años antes que sucedieran las cosas. Porque esto, hermanos, todavía ni siquiera la gente en Tiro había nacido cuando esta profecía se estableció o fue dada a Zacarías en ese momento.